2020. ¿Cuál ha sido un aspecto muy importante que sobre todo en estos momentos se debe de atender? Es cuál ha sido el impacto de los desastres en el sector salud, a ser considerados ahorita en este momento instalaciones pues de mucha importancia para atender el tema de la epidemia. Y hablaremos de algunas acciones y recomendaciones generales para la prevención, preparación y gestión de la emergencia, algunas recomendaciones para el personal que atiende y que da respuesta a las emergencias, algunas consideraciones también sobre refugios temporales, consideraciones sobre recursos estratégicos que se requiere prever para atender eventuales emergencias o desastres, y algunas recomendaciones muy generales sobre acciones por cada uno de los tipos de fenómenos. Vale la pena mencionar, esta guía está disponible en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Yo le hago llegar a los organizadores la dirección electrónica a través de la cual pueden descargar la guía. La siguiente, por favor. Entonces, a manera de introducción, pues todos sabemos, para nadie es desconocido, pues que nuestro país está expuesto a diferentes fenómenos, tanto de origen natural como actividades humanas que pueden implicar situaciones de emergencia y de desastre, y cuyos efectos se manifiestan de manera recurrente en el territorio, en los asentamientos humanos, la infraestructura y el entorno. Y particularmente, lo que no necesariamente todos alcanzan a ver, que la magnitud de estos fenómenos depende por un lado del fenómeno que se presente, pero también de condiciones de vulnerabilidad preexistentes. Esa combinación entre un peligro y estas condiciones preexistentes de vulnerabilidad, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que pueden ser vulnerabilidades físicas, vulnerabilidades económicas, sociales, culturales, ambientales, pues son los que en un momento dado determinan la magnitud del desastre. Ahora bien, de todos estos fenómenos que se pueden presentar a lo largo del año, muchos de ellos no son pronosticables, pueden ocurrir en cualquier momento, y hay algunos otros que tienen cierta recurrencia. Entonces, pues es importante mantener una vigilancia permanente y un monitoreo de este tipo de fenómenos. Y también viene mucho al tema de la plática, el que existe la posibilidad de que ocurran concatenación, esto que se denomina la concatenación de eventos. Es decir, que un fenómeno desencadene otro. Por ejemplo, un sismo puede detonar un deslizamiento de una ladera, si esta se encuentra saturada y si previamente hay lluvias intensas. Entonces es muy importante ver estos riesgos de una manera integral y además sumarle la situación que se está viviendo en el país y a nivel mundial por esta pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19. La siguiente, por favor. Dado que la ocurrencia de estos fenómenos puede generar diferentes impactos, va a ser muy importante elaborar escenarios de lo que puede ocurrir, ya sea una emergencia o un desastre en este contexto. ¿Para qué? Con la finalidad de que los integrantes del SINAPROC, los responsables que están a cargo de protección civil en todo el país, en los 3 órdenes de gobierno, pues se puedan preparar y revisar aquellos planes, programas y protocolos específicos de protección civil que ya están elaborados, considerando ahora la situación de la emergencia sanitaria. La siguiente. Bueno, entonces, digamos, es como el preámbulo que debemos tomar en dispositivos
algunos inclusive hasta agresivos. Y yo creo que es importante tener claridad en este sentido. De acuerdo con la legislación mexicana, las epidemias sí están consideradas en el marco de actuación del Sistema Nacional de Protección Civil. No obstante, la misma legislación establece que en materia de salubridad es el sector salud la autoridad que encabeza las acciones en coordinación con todas las dependencias e instituciones públicas. Entonces, en este sentido, en el ejercicio de las atribuciones de protección civil, sí se tienen facultades para coadyuvar y coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno y con todos los sectores con motivo de esta situación, de esta emergencia sanitaria, con el objetivo, digamos que como Estado, se tiene de salvaguardar la vida, la integridad, la salud de la población y obviamente pues también los bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. La siguiente, por favor. La actual contingencia por el COVID-19 demanda necesariamente el despliegue coordinado de todas las capacidades y recursos del Estado mexicano. Y el Sistema Nacional de Protección Civil, en este mismo contexto, se centra en coadyuvar con las autoridades sanitarias del país. Y es importante resaltar que esto está establecido desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, quienes otorgan atribuciones específicas en este ámbito al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud. Esta facultad que le dan es como la autoridad ejecutiva con decisiones impositivas obligatorias para todas las autoridades administrativas del país. Entonces, quiero sí hacer énfasis que a quien le corresponde por ley y por obvias razones, pues es a las autoridades de salud la coordinación y quienes están al frente para llevar a cabo todas estas medidas de mitigación y que desde el gobierno federal se han llevado a cabo. La siguiente, por favor. En esta coadyuvancia del Sistema Nacional de Protección Civil y particularmente en el caso de la coordinación nacional, está participando proactivamente con este sector salud, en el sector salud, participa como invitado en las sesiones del Consejo de Salubridad General y se han tenido sesiones conjuntas del Comité Nacional de Seguridad en Salud y del Comité Nacional de Emergencias. Adicionalmente, la coordinación promovió la implementación de un sistema comando de incidentes como una herramienta funcional para la administración de todos aquellos recursos humanos, materiales y financieros a fin de coordinar las acciones del gobierno federal para dar atención a esta emergencia. Un mando civil. Este mando unificado sesiona diariamente para coordinar una respuesta institucional del gobierno federal y otros sectores de la sociedad que están participando en la atención de esta emergencia. Entre muchos otros temas que se ven diariamente, tienen que ver obviamente pues, los aspectos de salud, pero también de seguridad pública, de seguridad en hospitales, adquisición y distribución de insumos y equipos médicos, inventario de recursos, infraestructura, en fin, es diversa, como ustedes pues, bien lo ven, implica una serie de acciones de todo el andamiaje del gobierno federal. La siguiente. También menciono otra actividad en la que están participando todas las autoridades de protección civil de las 32 entidades federativas, es en la coordinación
para instalar un sistema de comando de incidentes en hospitales que han sido designados COVID dentro del país, con 3 objetivos. En primer lugar, brindar seguridad al interior de la unidad hospitalaria con la participación pues, de las Fuerzas Armadas, del Servicio de Protección Federal y en coordinación con las Secretarías de Seguridad estatales. También dentro de este esquema que se está implementando y que se está llevando a cabo, el conformar un cinturón externo, en un cinturón externo, tener ahí una proximidad social con apoyo de protección civil de las entidades federativas y con las áreas de trabajo social de las unidades médicas para dar la atención a los familiares que se acercan, que quieren saber de sus familiares. Y un tercer objetivo de esta estrategia que se está llevando a cabo, pues es también brindar información de primera mano y fidedigna hacia los medios de comunicación. La siguiente, por favor. Algunas otras acciones que está llevando a cabo dentro de la coordinación y sus direcciones generales, pues es elaboración de notas informativas de análisis de la evolución del COVID-19, algunos modelos predictivos en el corto plazo. Dentro del Atlas Nacional de Riesgos se creó una plataforma que se puede consultar de toda aquella información oficial que proporciona a través de datos abiertos la Secretaría de Salud, muchas pláticas de difusión al público y personal de protección civil, tanto de COVID como pues, de los fenómenos que se están presentando y que se pueden presentar en el país. Ya se inició también el estudio y la planeación para hacer la evaluación del impacto económico que va a tener el COVID, particularmente con la Ciudad de México. Se creó un grupo de trabajo en el cual está participando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, está también participando CEPAL, algunas otras instituciones y el SENAPRED. Se elaboran continuamente blogs en la página, se elaboran mensajes para redes sociales y también un aspecto relevante dentro del actuar de la Coordinación Nacional de Protección Civil es a todas las dependencias al inicio de esta emergencia se les pidió que hicieran una revisión de sus planes de continuidad de operaciones, tomando en consideración el tema de la epidemia. Entonces, pues de manera muy general, sí quise mencionar cuáles son estas acciones que se están llevando a cabo. Quizás no son visibles y eso ha provocado quizás algunos comentarios o algunas opiniones, pero sí quiero resaltar que todo el Sistema Nacional de Protección Civil está participando. Como ustedes saben, en todas las entidades federativas hay mesas de seguridad instaladas. La mayoría de los casos, las coordinaciones estatales de protección civil son parte de estas mesas de seguridad y trabajan de manera conjunta y coordinada para atender la emergencia. La siguiente, por favor. Bien, ahora entramos a la agenda de riesgos en el país. A pesar, digamos, de que estemos en esta situación de contingencia sanitaria, se debe mantener continuidad de las funciones primordiales del Sistema Nacional de Protección Civil. Sobre todo aquellos que pudieran tener un mayor impacto en la población y prever estos escenarios y prever estos impactos para tomar en consideración en las acciones de preparación, de prevención, de preparación y de atención de la emergencia. Digamos, esta agenda que se presenta aquí, quizás no alcancen a leerlo, también vamos a proporcionar la presentación a los organizadores para que puedan revisarla. Presenta, digamos, el calendario por mes de cuándo hay una mayor probabilidad de que se presenten diferentes fenómenos. Estamos, digamos, ahorita al cierre de la temporada de frentes fríos, donde hay tormentas de granizo, tormentas de nieve, tormentas eléctricas, heladas en algunas zonas, ondas gélidas, que también pueden provocar inundaciones.
Estamos viviendo también ondas cálidas que también tienen repercusión y afectaciones en la población. Y como todos saben, el 15 de mayo oficialmente inicia la temporada de ciclones tropicales hasta noviembre, ¿no? Y hay otros fenómenos, digamos, asociados también o tienen una mayor incidencia con esta temporada asociados a esta temporada de ciclones, pues la inestabilidad de laderas, tormentas eléctricas, obviamente inundaciones. Y hay fenómenos que esos son atemporales, que esos se pueden presentar en cualquier momento, pues como son los fenómenos químico-tecnológicos. A lo largo de todo el año puede haber accidentes, el tema, por ejemplo, de tomas clandestinas, que también representan riesgos a la población. En el tema de los volcanes, pues también a lo largo del año pueden tener incremento de actividad. Obviamente también los sismos y los fenómenos socioorganizativos, pues también es necesario considerarlos y sobre todo también analizando cuál es el impacto que puede tener o que tiene y está teniendo esta emergencia sanitaria. Pues puede haber también un incremento de fenómenos socioorganizativos. Y finalmente hasta abajo viene ahí una línea roja, que es un fenómeno que estamos viendo actualmente y que es el tema de incendios forestales. La siguiente, por favor. Aquí un poco analizando cuál es la incidencia de algunos de los principales fenómenos que acabamos de comentar. Basándonos en estadísticas del CENAPRED, la incidencia anual promedio de estos fenómenos es la siguiente. Al año han ocurrido 9 sismos de magnitud mayores a 5.5. Un sismo mayor a 5.5 y sobre todo poblaciones que estén cercanas a epicentros de esta magnitud, pues ya tiene potencial para generar daños. Estadísticamente también han ocurrido 15 deslizamientos de laderas, que es uno de los fenómenos que mayor impacto tiene, que afectan especialmente la pérdida de vidas humanas. 86 inundaciones en promedio al año, 51 ondas cálidas, 6 ciclones tropicales que han impactado al país, 7.925 incendios forestales, estadísticamente también 208 eventos socioorganizativos. Y si vemos, mencionaba yo que un tema muy importante es las afectaciones que pudiera tener a la infraestructura de salud. Del lado derecho vienen algunos datos también estadísticos, que en estas últimas 2 décadas se han registrado 2.387 unidades de salud que han sido afectadas, ¿no? Y obviamente también con un impacto económico. El promedio anual de esta infraestructura de salud afectada es de 119 instituciones. Y el 80% de estas afectaciones se relacionan con fenómenos hidrometeorológicos. Prácticamente la mitad de las afectaciones están asociadas a ciclones tropicales, una cuarta parte a lluvias e inundaciones tropicales, también por ahí algunas tormentas severas, y en una menor medida algunos otros fenómenos como sismos, como fugas, como incendios. Entonces es importante, digamos, sobre todo en esta situación, pues prestar especial énfasis en estas instituciones de salubridad. La siguiente, por favor. Un tema, digamos, también importante que puede ocurrir a lo largo del año. Todos sabemos que nuestro país es un país donde el riesgo sísmico es alto. En este mapa se marca ahí con color rojo cuáles son las zonas que tienen un mayor nivel de peligro sísmico, que es la llamada zona D
de acuerdo a al mapa de zonificación del peligro sísmico de la Comisión Federal de Electricidad. Las regiones que mayor exposición a sismos de gran magnitud, pues abarca particularmente los estados costeros, desde Chiapas hasta Jalisco. Y en esta región que está marcado en rojo, que es nivel de peligro alto, pues hay una población de 5.8 millones de habitantes. Y si hacemos análisis a estas condiciones de vulnerabilidad existentes de las que hablábamos, de acuerdo al análisis, el 53% de los municipios que están en estas zonas de alto peligro sísmico, pues tienen índices de vulnerabilidad social alta y muy alta, ¿no? Y esto pues no es nuevo, esto se evidenció en los sismos del 2017. Ahora bien, en esta misma lámina, por ahí se alcanzan a ver algunos puntitos de color verde, son los cuadros de color verde. Estos están representando la ubicación de varios de los hospitales que han sido designados para atención del COVID. De este universo de hospitales, se estima que alrededor del 15% de estos hospitales están en las zonas marcadas con color rojo. De acuerdo, digamos, son instalaciones estratégicas y para hospitales pues se presenta ciertas medidas de seguridad estrictas en cuanto a criterios de diseño antisísmico, por lo cual de estos universo de edificios, de instalaciones, se estima que no habría daños estructurales importantes. Sí podrían tener algunas afectaciones no estructurales y en contenidos de infraestructura hospitalaria, que una estimación que se hace es que podría tener una reducción del 15% de su capacidad en la zona impactada. Si vemos a la zona C, que es la que está ahí marcada con color anaranjado, que tiene un nivel de peligro medio alto, aproximadamente el 16% del universo de estos hospitales se encuentra en esta zona, y la estimación de las afectaciones que podría tener son menores, obviamente, que en la zona D, y se estima una reducción del 10% de la capacidad hospitalaria en caso de que ocurriera un sismo de magnitud importante en esta zona de la costa del Pacífico. La siguiente, hablando un poco del riesgo por inundaciones, pues se sabe históricamente cuáles son los estados y las comunidades donde de manera recurrente presentan este fenómeno y este tipo de emergencias o desastres. En el mapa que se muestra en esta diapositiva está sobrepuesto, es un mapa de susceptibilidad a inundaciones para un periodo de retorno de 50 años, que si bien no representa los escenarios más probables, sí son escenarios que se han presentado con cierta regularidad en el país, y también sobre este mapa se sobrepone la capa de hospitales destinados a atención de COVID. Estadísticamente, en los últimos 3 años, las entidades federativas que mayores afectaciones o que han tenido mayor número de inundaciones se encuentran el estado de Veracruz con 146 inundaciones, le sigue Chiapas con 93, Estado de México 93, Ciudad de México 90, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Puebla y Nayarit, también con un número de inundaciones, y obviamente pues algunas otras localidades que año con año se ven afectadas por este. Lo importante también recalcar es que el 30% de los municipios que tienen un mayor índice de vulnerabilidad social
pues también están en zonas donde el nivel de peligro pues, es alto o muy alto. La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto y haciendo este diagnóstico y viendo pues, que no podemos evitar la ocurrencia de fenómenos naturales, pues es importante el continuar con esta labor que para fortalecer las capacidades preventivas de preparación y de respuesta del SINAPROC en este contexto de la emergencia, con base en el principio de corresponsabilidad que caracteriza a la protección civil y la subsidiariedad, pues corresponde a las autoridades de todos los órdenes de gobierno y con la coadyuvancia del sector social y privado, tener presente esta agenda de riesgos, implementar acciones para reducirlos y estar preparados ante la posibilidad de que se materialicen estos escenarios. Por ello se elaboró esta guía para la prevención, preparación y gestión de emergencias, que ahorita describiré más adelante. La siguiente, por favor. De manera general, el contenido de la guía es este que se presenta aquí. Se incluyen acciones de índole general y acciones específicas en materia de protección civil ante fenómenos de mayor probabilidad e impacto, acciones complementarias a las medidas sanitarias que ha emitido ya la Secretaría de Salud y que ya todos debemos de conocer, manejar y tener claridad en cuáles consisten. Estamos hablando de medidas de higiene básicas del personal y el entorno donde se encuentra el personal, de tener filtros de seguridad para garantizar que las personas que ingresen a los inmuebles no representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las personas que están en estas mismas edificios. ¿Y en qué consisten estas medidas? Pues ha habido una amplia difusión por parte del sector salud y que están y pueden verse y descargarse de la página que se diseñó específicamente para el COVID, que todos la conocen, es el coronavirus.gov.mx. Aquí quisiera resaltar que dentro de esta página hay documentación y muchas guías para diferentes ámbitos que se pueden descargar. Yo los invito a que entren a esta página, coronavirus.gov.mx, y ubiquen dónde se encuentran. Son, no tengo el número, pero al menos son más de 20 guías que se han desarrollado para situaciones específicas y concretas. Regresando a la guía, se presentan algunos escenarios de riesgo y recomendaciones, un poco como los ejemplos que acabo de mencionar, y para facilitar su implementación de estas acciones se dividen en 3 rubros principales. Son medidas preventivas y de preparación, medidas para la gestión de emergencias y recursos estratégicos. Algo importante que es necesario recalcar es que esta guía no sustituye a los programas especiales de protección civil que se han desarrollado en las entidades federativas o en las dependencias de la Administración Pública Federal, sino, digamos, que complementan y dan pautas mínimas a tomar en consideración durante la actual contingencia. También es importante mencionar que no son exhaustivas y que deberán de adaptarse, complementarse a las circunstancias específicas de cada lugar. Un poco como mencioné al principio, la guía viene, digamos, algunas acciones generales, y una de las primeras recomendaciones que se hace es aprovechar los sistemas de información ya existentes, como son los atlas de riesgos, el nacional, los estatales y aquellos que cuenten con atlas de riesgos municipales,
También considerar la información que se generan a través de los sistemas de monitoreo y de alerta oficiales de las 32 entidades federativas y a nivel nacional, para poder identificar estas amenazas, las vulnerabilidades, hacer la evaluación de riesgos y plantear los escenarios más probables de acuerdo a las características geográficas de cada entidad federativa y de cada localidad. Y obviamente, como ya lo mencioné, por el carácter estratégico de las instalaciones de salud, pues se recomienda dar atención prioritaria a esta infraestructura de salud. La siguiente. Algunas de las acciones generales que están incluidas dentro de la guía y que se recomienda tomar en consideración es, con base en estos escenarios, el hacer un recuento de todos aquellos recursos que se requieren para garantizar el abasto y el aprovisionamiento de los mismos, tanto para atender situaciones de emergencias o desastres como para el COVID. Una recomendación es muy importante: mantener la comunicación del riesgo dirigidas particularmente hacia la población para adoptar estas medidas preventivas y de autoprotección en la población urbana y rural, donde tiene pues menos acceso a la información, y sobre todo dar un mensaje, digamos, de tranquilidad y esperanzador para evitar el pánico, para evitar la desinformación, para no difundir toda esta información malintencionada y fake news, como le llaman, que lo único que generan es desinformación, pánico y agravan la situación. La situación por lo que estamos viviendo ha generado estrés en muchas personas, en miedo, incertidumbre. Entonces, en la medida en que logremos nosotros contener y comunicar, digamos, estos mensajes sin dejar de atender las medidas de sana distancia y también considerar lo que puede pasar debido a las actividades y estos fenómenos naturales o actividades humanas. También es muy importante que el personal de primera respuesta, el que está ahorita coadyuvando con la emergencia sanitaria, pero que también va a atender emergencias por otro tipo de fenómenos, darles una capacitación y reiterar todas estas medidas para evitar contagios, y sobre todo, muy importante, que parte de este personal puede estar en condición de vulnerabilidad que ha señalado las autoridades de salud, ya sea por su edad, mayores de 60 años, o que presenten algunas comorbilidades que se han mencionado y reiterado, como hipertensión, diabetes, obesidad y algunas otras. Es muy importante que ahorita en estos momentos se preste especial atención a temas de salud mental y se brinde apoyo psicológico a los cuerpos de emergencia y al personal que está atendiendo las emergencias. Hay diferentes organismos oficiales, universidades que se han sumado a este esfuerzo de brindar este apoyo que se requiere en estos momentos. Es necesario modificar prácticas y protocolos de protección civil para incorporar estos lineamientos de salud, por ejemplo, en el manejo de refugios temporales, y considerar estas medidas de filtros, de censo, de detección de personas vulnerables y apoyo psicológico, entre otros. También va a ser muy importante que el personal que esté atendiendo emergencias conozca los protocolos para el auxilio y traslado de personas sospechosas de COVID para evitar, digamos, contagios. Dentro de la documentación que les comentaba, que está en la página de coronavirus.gov.mx,
vienen guías específicas para estos temas. Entonces, por eso reitero la recomendación de que accesen y ubiquen estas guías que se pueden descargar. La siguiente, por favor. En el tema específico de refugios temporales, pues todos sabemos que ya existen lineamientos y protocolos con las que cuentan las entidades federativas. El mismo SENAPRESE ha emitido varias guías de recomendaciones de cómo deben operar y atenderse estos refugios temporales. Ahora debemos de sumar, digamos, esta consideración por el COVID, en cuanto pues, a la ubicación del refugio temporal, a las vías de comunicación y en su operación, ya mencionaba yo, tener estos filtros de supervisión y detección de síntomas de COVID, una reducción, digamos, racional del número de residentes para cumplir con estas medidas de sana distancia, hacer recorridos continuos de supervisión y verificación de la higiene y salud dentro del inmueble, el contar con este apoyo psicológico y control emocional, si de por sí, como mencionaba, la situación de la epidemia provoca ya situaciones de estrés, si sumamos una emergencia o algún desastre, pues esto va a incrementar la necesidad de contar con estos apoyos psicológicos en los albergues, el asignar espacios y objetos exclusivos por persona para mantener orden y limpieza dentro del inmueble y, en fin, una serie de recomendaciones que vienen contenidas también en la guía. La siguiente. Aquí se ilustra y se pone una recomendación es mantener una distancia al menos de 1.5 metros entre una cama y otra y tener, digamos, intercaladas la cabeza de una cama con respecto a otra para mantener una mayor separación y mantener esta sana distancia. Importante que se respeten horarios, el separar o identificar a la población vulnerable para aislarla y una medida preventiva adicional para estas personas vulnerables. Obviamente, pues contar con estos insumos que se requieren, agua, jabón, gel, cubrebocas, si es necesario, todas estas medidas preventivas. La siguiente, por favor. También dentro de la guía se hace mención de, basados en estos escenarios, el considerar estos recursos y tener en el inventario, hacer una revisión de los inventarios para garantizar los recursos mínimos que se requerirán en la actuación o en la respuesta de una emergencia. Mencionaba yo al inicio el principio de subsidiariedad que caracteriza al Sistema Nacional de Protección Civil. La primera respuesta es a nivel local, a nivel comunidad, y va escalando hacia los municipios, hacia los estados y hacia la federación. Se recomienda también revisar y actualizar los planes de continuidad de operaciones y garantizar el suministro de servicios básicos que particularmente durante la emergencia pues se hacen más necesarios, como es el agua, los alimentos, las comunicaciones, la recolección de basuras y residuos, digamos que pudieran ser fuentes de contaminación. Muchas de las dependencias, bueno, también todas las dependencias del gobierno federal están tomando estas consideraciones. Por mencionar algún ejemplo, la Comisión Nacional del Agua está a través de pipas, está proporcionando suministro de agua en aquellos hospitales que están atendiendo COVID para garantizar justamente el suministro de este vital líquido. La siguiente, por favor. Dentro de la guía vienen algunas
recomendaciones preventivas para diferentes fenómenos naturales, específicamente para estos que se muestran aquí, para sismos y tsunamis, para inestabilidad de laderas, ondas de calor, volcanes, ciclones tropicales e inundaciones. No entro mucho ahorita en detalle, menciono, por ejemplo, en el caso de sismos y tsunamis, es importante, bueno, siempre ha sido importante y ahora aún más, el identificar estructuras débiles y reforzarlas. También durante mucho tiempo se ha insistido en tener un padrón de especialistas en seguridad estructural. Se han dado muchos cursos de seguridad en las construcciones y sobre todo en caso de que llegue a ocurrir algún sismo, pues va a ser muy importante hacer esta evaluación postsísmica de las condiciones de seguridad estructural en edificaciones y particularmente en hospitales y en muchas viviendas, particularmente en zonas rurales, ¿no? Se está recomendando ahorita mantenerse en casa y si después a un sismo que pudiera ocurrir, las condiciones de la vivienda no son seguras, pues sí es importante que se pueda hacer una evaluación de esta seguridad y aprovecharía, ahorita que lo estoy mencionando, comentar que a través de Plataforma México están ahorita una serie de cursos que se podría, digamos, aprovechar, cursos en línea, y uno de estos cursos en línea son un curso de vulnerabilidad, de evaluación y de la vulnerabilidad estructural. Me agrada comentarles que a partir de febrero empezamos a hacer promoción de estos cursos y a la fecha ya tenemos registrados 20,000 personas que están tomando este curso y algunos otros que están disponibles para tomarlos en línea. En la página del CENAPRED, en donde está la sección de la Escuela Nacional de Protección Civil, pueden encontrar información específica de estos cursos. Bueno, y de los demás fenómenos naturales, pues se hacen, digamos, recomendaciones que orientadas a la identificación de estos riesgos, el monitoreo, el alertamiento y algunas acciones específicas para la respuesta. La siguiente, por favor. Viene aquí en esta lámina muy sintetizado estas acciones preventivas para fenómenos naturales. De manera general, es tener presentes estos escenarios. A partir de los escenarios, hacer una identificación de los recursos que se requieren, hacer estos inventarios del personal que se tiene disponible, con que se cuenta disponible, así también como de los recursos materiales, financieros y tecnológicos que se requieran, la parte de atención a refugios temporales, las medidas que hemos comentado en cuanto a los hospitales y sobre todo también la continuidad de operaciones. Importante, aunque ya lo mencioné, pero hago énfasis en refugios temporales, el tema de ampliación de la capacidad para guardar esta sana distancia. Quizás los refugios temporales que ya están definidos en el país, pues habría que revisar porque se requerirá un mayor espacio para mantener estas distancias mínimas que debe de haber entre una cama y otra, y especial atención a las afectaciones que pudieran tener estas instalaciones estratégicas dependiendo del fenómeno que se pudiera presentar. La siguiente, por favor. En cuanto a fenómenos antrópicos, se incluyen algunas acciones y recomendaciones
preventivas, se toma en consideración riesgos químicos, los incendios forestales, el tema de tomas clandestinas, el tema de concentraciones masivas. Aquí yo quisiera también aprovechar para recordar que estamos a unos días en donde viene una celebración importante en México, que es la celebración del 10 de mayo. Entonces se tienen que tomar todas estas medidas, digamos, preventivas para disuadir el que haya reuniones, el que la gente acuda a los panteones, todas estas normas de seguridad que se han definido. Pues es importante no perder de vista este calendario de fenómenos que se pueden realizar y, digamos, también es necesario mencionarlo, las implicaciones económicas y sociales que está teniendo el confinamiento, que es necesario para evitar que se propague de una manera muy acelerada el número de contagiados, que sobrepase las capacidades hospitalarias del país. Pero por otro lado, pues hay quienes tienen que continuar, digamos, con actividades para llevar, digamos, el sustento a sus familias. Entonces, pues es muy importante el tener identificado y tomar todas estas medidas precautorias, y que esto pudiera en un momento dado también generar movilizaciones sociales, y que de hecho estamos viendo en las noticias que se llegan a dar este tipo de movilizaciones sociales. Importante identificar y coordinarse con las autoridades correspondientes de seguridad, de comportamientos discriminatorios, de comportamientos agresivos y violentos como los que lamentablemente hemos visto y hemos sido testigos. La siguiente, por favor. Igual que para fenómenos naturales, para fenómenos antrópicos se incluyen dentro de la guía ciertas recomendaciones, como la revisión de los planes de emergencia. Ya se cuentan con estos planes de contingencia, la parte de los programas internos de protección civil, el programa Hospital Seguro, en donde también pues es necesario hacer una revisión de los escenarios y las consideraciones pues para refugios temporales, hospitales de comunicación. Y aquí reitero que esta guía que se está presentando no sustituye y no debe de tomarse, digamos, como tal, como exhaustiva, y considerar todos los planes que ya se tienen desarrollados, hay que revisarlos y complementar de acuerdo a las características específicas de cada sitio. La siguiente, por favor. En cuanto a acciones de preparación, que estos son aplicables a todos los fenómenos, considerar adicionalmente a los recursos que se requieren para atender la emergencia, pues equipos de protección para la población que se vaya a movilizar y para el personal técnico que participe en la atención de la emergencia, el garantizar la suficiencia de agua potable en refugios temporales, y nuevamente pues las consideraciones para hospitales, consideraciones de comunicación. La siguiente, por favor. Poco ya para acercarme al final, recomendaciones para la gestión de las emergencias, para la respuesta aplicables a todos los fenómenos naturales, considerar temas como movilidad, como seguridad, y nuevamente el uso de tecnologías pudieran ayudarnos mucho en estos momentos. Se han dado cursos, y si se cuentan con este tipo de recursos, el uso de drones, de equipo topográfico para trabajo de campo, la delimitación de zonas de
riesgo, activación de brigadas, siempre considerando la sana distancia. Y en todas estas acciones, tanto de prevención, preparación y la atención de la emergencia, pues coordinarse y se está llevando a cabo en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, de manera general, digamos, esto es lo que viene en la guía. Y ya para concluir, quise incorporar o hacer algunas reflexiones adicionales. ¿No? Vivir en estos tiempos, llamémosle inusuales y difíciles, nos obliga a hacer una reflexión profunda sobre cuestiones importantes e inclusive yo diría existenciales. Todos nos estamos haciendo preguntas, yo creo que fundamentales, y a partir de estas preguntas y de estas consideraciones, ¿cómo vamos a superar esto que está ocurriendo y cómo va a ser el mundo, cómo va a ser la sociedad después del COVID? Esta crisis, como ya se ha mencionado y es visible a todos, va a tener implicaciones en ámbitos económicos, sociales, culturales, ambientales, en todos los ámbitos y la vida cotidiana del planeta, del país, de la sociedad. Que forzosamente será un tema que debemos trabajar todo en esta situación y ver cuáles son los cambios que son necesarios hacer todo el actuar y la vida en el planeta. Aquí incluí una frase que dice que la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás. Es un filósofo danés quien la escribió. La vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Entonces sí debemos aprender del pasado, debemos ver el presente, pero necesitamos ver hacia el futuro. Esta crisis, cómo debemos modificar hábitos, conductas, formas de pensar, el actuar y revalorar muchas situaciones que estamos viviendo. Bajando un poco, estas son unas primeras reflexiones que hice, que he estado haciendo, pero que debe de ser aquí a futuro bajo una metodología y con participación de todos los actores. ¿Qué implica este futuro para la gestión del riesgo de desastres? Simplemente son algunas líneas de pensamiento que escribí, que hay que analizarlas, pero esta crisis evidencia una vez más vulnerabilidades preexistentes y desigualdades que derivan de modelos de desarrollo, de crecimiento, de actuar, de posturas, de posicionamientos, que impactan de una manera diferenciada a la sociedad. Normalmente los más vulnerables, inclusive repensar también este tema de las vulnerabilidades. Otro aspecto en el que la crisis sanitaria puede tener repercusiones, obviamente, es el impacto a la economía, pero que esto puede en un momento dado provocar limitaciones de recursos destinados a la prevención y la operación de la gestión integral del riesgo. Ahorita con lo que se habló de la guía de estos escenarios y de la concatenación de eventos, el analizar estos riesgos complejos, que algunos han llamado estos riesgos complejos, su interrelación y su evolución, que forzosamente deberán
derivar en nuevas formas y nuevos esquemas de intervención, nuevos mecanismos para analizar estos riesgos complejos a través de esquemas de inteligencia de riesgos, de innovación. Es necesario, digamos, también entender que va a haber un cambio un incremento en el riesgo en un mundo cambiante. Es necesario repensar de qué manera logramos incorporar todo el actuar de la sociedad en acciones del desarrollo, en el análisis de riesgo, en medidas para prever situaciones complejas, como mencionaba. Esto evidencia aún más la importancia de fortalecer instalaciones estratégicas, y es evidente y se ha mencionado, por ejemplo, el rezago de varias décadas en el sector salud, que ahorita se está viviendo parte de las consecuencias de este rezago histórico que han tenido este sector salud, que ahorita es evidente, pero en general en todos los sectores. ¿Cómo fortalecemos, cómo logramos una mayor coordinación interinstitucional, la transversalidad y la integración de diferentes políticas públicas? Pienso, por ejemplo, ahorita en el cambio climático, cómo interactúa, por un lado, que todos conocemos, el incremento del riesgo de desastres hidrometeorológicos, pero también estas condiciones cambiantes en cuanto al clima, epidemias de este tipo que hemos visto, como en unos cuantos días el hecho de detener actividades y reducir la movilidad ha provocado cambios favorables en la naturaleza. Seguramente han visto imágenes en Venecia, los niveles de contaminación han bajado. Entonces es necesario repensar si realmente hacia dónde vamos como sociedad y qué es hacia lo que debemos considerar como objetivos de vida o inclusive existenciales. ¿Cómo logramos una mayor integración y participación de los sectores público, privado y social? Evidentemente, por ahí leía una preocupación de la Organización Meteorológica Mundial, que el hecho de que se haya reducido ahorita el número de vuelos está afectando las mediciones de condiciones del tiempo en la atmósfera. En las aeronaves llevan sensores para medir humedad, presión, lluvia, y al reducirse la cantidad de datos y la cantidad de información sobre las condiciones del tiempo, puede implicar una quizás reducción en ciertas dificultades en la elaboración de pronósticos meteorológicos. Entonces, es necesario analizar todas estas implicaciones. Puede haber mermas en el personal que se dedica a estas situaciones. Al limitarse ahorita a varias actividades esenciales y no esenciales, pues va a tener también ciertas implicaciones, y sobre todo también cómo lograr desde lo local aterrizar las políticas nacionales y cómo hacer converger estas acciones a nivel comunitario y de participación ciudadana con las estrategias que se definan a nivel nacional. Entonces, pues con estas reflexiones que pues simplemente dan pie a una reflexión, a reflexiones posteriores a la elaboración. Ya estamos aquí ideando, pensando algunos foros para ver cuáles son las implicaciones y el futuro de la gestión del riesgo en nuestro país, cómo hacemos frente a esta situación que estamos viviendo. Pues con esta última reflexión terminaría
dio la presentación y pues se puede descargar esta guía de la página del Senapred. Se puede consultar en el Atlas Nacional de Riesgo, esta aplicación que se ha desarrollado con los datos abiertos oficiales de la Secretaría de Salud, y pues yo quedo abierto a responder algunas dudas, algunas preguntas que pudieran tener. Pues Daniel, te dejo el micrófono para moderar las preguntas que hubieron. Bien, maestro, muchísimas gracias. Permíteme tantito, vamos a compartir aquí. Daniel, te pediría que si le subes el volumen a la otra plataforma también para que te escuchen la pregunta, por favor, en la de Meet, porque no se escucha más el Senapred. Enterado. Déjalo mejor por aquí, me acerco el micrófono. De acuerdo. Ahí se alcanza a ver la pantalla. Tenemos algunas preguntas, maestro. La primera de ellas nos dice Gonzalo de la Peña. Enrique, ¿consideras que a nivel estatal y municipal estamos preparados en el país en caso de que se concatene este evento de COVID-19 con algún otro fenómeno perturbador? Dejo tu consideración, maestro. Bien, mira, yo creo, y siempre lo menciono así, que hay avances, que hay, digamos, protocolos definidos, programas especiales que se han ido desarrollando a lo largo de los años, pero siempre hay áreas de oportunidad y el nivel de preparación también está diferenciado en las entidades federativas. Hay entidades federativas que tienen muchos avances. No quisiera yo mencionar ahorita algunos casos en particular, pero pues todos identificamos cuáles son entidades federativas donde sí tienen un nivel de preparación más avanzado y que lo han ido demostrando a lo largo de los años. Hay otras entidades que a pesar de los esfuerzos que han desarrollado, que han hecho, pues sí tienen muchas áreas de oportunidad. Y esto no es ahorita, de este momento, de este año, de la contingencia sanitaria, sino pues históricamente pues hay rezagos. Lo que sí yo siempre reconozco, digamos, de todas las personas que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil, en las entidades federativas y a nivel, digamos, también federal. Hay gente muy comprometida, hay gente muy valiosa que está haciendo un esfuerzo increíble por mejorar las condiciones en sus respectivas áreas y en sus respectivas regiones. Lamentablemente, pues siempre hay limitaciones de recursos, pero sí hay, digamos, avances. No el óptimo, no todos están a un nivel o a un 100% de preparación, pero pues la fortaleza del Sistema Nacional de Protección Civil es la suma de las fortalezas individuales. Contamos con extraordinarias dependencias, como son las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, ahora la Guardia Nacional, CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad, en fin, que la fortaleza de cada una de estas instituciones dan valor a la fortaleza como sistema nacional. Sería el comentario que yo haría. Muchas gracias, maestro.
Nos dice por aquí Raimundo Palmeros, me parece muy bien seguir con la implementación del sistema de comando de incidentes en nuestro país. ¿Cómo va el proyecto de norma de...? Sí, ya está. Aquí respecto a este sistema de comando de incidentes, me gustaría comentar lo siguiente. Parte de la visión de esta nueva, de la administración actual fue fortalecer las capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. Iniciamos con un esquema de certificación de titulares de protección civil de estados y municipios. Y menciono esto porque como parte de esta estrategia, el Coordinador Nacional de Protección Civil de León, que ya se certificó en 3 estándares de competencia de protección civil y acreditó un diplomado que está dando el CESNAF de Secretaría de Marina. Es un diplomado justamente sobre sistema comando de incidentes, que en la actualidad el 80% de los titulares de protección civil de las entidades federativas está tomando este diplomado. Ahorita va el segundo módulo, yo también estoy tomando el diplomado, y justamente con esta visión de mejorar la coordinación y la administración de los recursos en situaciones de emergencia a partir de un estándar que está justamente en esta norma a la que hacen referencia. Todavía está el proyecto de norma, ya se han recibido retroalimentación de varios expertos o gente que conocedora del tema. No tengo la fecha en la cual ya se pueda liberar, pero yo creo que ya próximamente va a quedar esta norma. Muy bien, muchas gracias. Nos dice Raquel, buenas tardes. Mi pregunta es acerca del macrosimulacro de programado para el día 21 de mayo. ¿Se llevará a cabo y el protocolo recomendado por la Coordinación Nacional de Protección Civil en tiempo de emergencia? Pues justamente se está haciendo una evaluación muy seria de cómo se llevaría a cabo este simulacro, y todo dependerá de cómo va la situación de la epidemia, o el buscar algunos otros mecanismos para evitar o contraponer las medidas de sana distancia que se han implementado. Es una decisión que se va a tomar de manera conjunta entre la autoridad federal, la Coordinación Nacional de Protección Civil y las autoridades, particularmente de la Ciudad de México y otras entidades federativas, ver de qué manera se puede llevar a cabo el simulacro sin comprometer la seguridad de la población ante la contingencia sanitaria. En su momento se hará el anuncio oficial. Muchas gracias. Lo dice por aquí Francisco Acuña. ¿Dónde puedo solicitar o dónde encuentro el material de esta conferencia? Por ejemplo, una página, puedes meterte en la página del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil o de la Universidad Docentes o la CEPROC. Se estará publicando esta videoconferencia. Nos dice por ahí Yair Rojas, ¿tiene planeado SNAPRED o la coordinación capacitar a la población para formar brigadas tipo para apoyar con las autoridades en caso de ser necesario? Sí, de hecho, desde el inicio de la administración el año pasado, se establecieron diferentes programas para promover la participación ciudadana.
Uno de estos, aprovechando el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se firmó un convenio con la Secretaría del Trabajo y del número de becas disponibles se reservaron, el año pasado fueron, no tengo el número exacto, pero fueron más de 11,000 becas de Jóvenes Construyendo el Futuro en áreas de protección civil que estuvieron o que tuvieron como tutores a las entidades federativas y a las autoridades municipales para que se incorporaran estos miles de jóvenes y aprendieran sobre estas medidas preventivas de preparación y de apoyo a la autoridad en la atención de emergencias. Es uno de los ejemplos que estuvo trabajando. También a través de los programas de bienestar y con las delegaciones estatales de bienestar, se estuvo difundiendo información y se dio capacitación a varios servidores de la nación en temas de inundaciones, en temas de sismos. También se planteó como una meta, y estamos trabajando, un poco cambiando la estrategia por la situación de la epidemia, pero la conformación de comités locales de prevención, riesgos y participación ciudadana, tomando, digamos, casos de éxito de entidades federativas como en Chiapas, en Morelos, en Ciudad de México, este esquema que ya tienen implementados a nivel nacional del orden de 7,000 comités locales de participación ciudadana. Se está promoviendo que a nivel nacional y en todas las entidades federativas se cuenten con estos comités locales de prevención y participación ciudadana. Entonces son varias las estrategias que se están llevando a cabo y que ahora tendremos que analizar las estrategias y adecuarlas digamos, a este contexto y lo que viene hacia el futuro. Respecto a la guía y a la presentación, están disponibles en la página del Senapred para su mayor identificación o acceso fácil. Les compartimos a los organizadores esta liga y, bueno, pues, como ya lo mencionaban, pues también ustedes van a hacer favor de hacer difusión de este material. Muchas gracias, Enrique. Por aquí nos comenta Ivonne Mendoza Piña. ¿Hay guía para protocolo de actuación para el regreso a centros educativos? No alcancé a escuchar bien la pregunta. Sí, nos dice Ivonne que si hay alguna guía para protocolo de actuación para el regreso a centros educativos. Esto lo va a determinar y ya se está analizando junto con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud. Así como hay ahorita muchas guías que comenté que pueden descargar en la página de coronavirus.gov.mx, evidentemente se van a definir, digamos, estos protocolos para un regreso seguro a centros educativos. Lo que han mencionado ahorita las autoridades de salud, probables fechas, todo dependerá de la evolución de la curva epidémica y que se hará de manera, digamos, regionalizada o escalonada, empezando por aquellos lugares en donde hay o ya se ha logrado contener o hay un menor número de casos activos de COVID. Esto en su momento lo van a determinar las autoridades federales, tanto de salud como de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Aprovechando el tono de la pregunta aquí de Ivonne, nos pregunta Alejandra Loaca. Dice, muy buena ponencia. Mi pregunta es, ¿qué opina referente a que a partir del 11 de mayo ya reactivan algunas actividades?
es un proceso de, eso es una balanza. Por un lado, si se ha logrado la contención de la curva epidémica y existen las condiciones, digamos, de salud adecuadas, el poder reactivar, digamos, algunos sectores de la economía y disminuir el impacto que pudieran tener. Evidentemente, estas son decisiones que se están analizando día con día, de estos factores, ¿no? El impacto económico que tiene estas medidas de distanciamiento y de confinamiento, y también las implicaciones que tiene, pues, que la gente necesita continuar con su vida productiva. Entonces, la decisión va en función, digamos, de este análisis de la balanza entre el impacto económico y temas de salud. Yo considero que las decisiones que hasta ahora se han tomado han sido adecuadas y se seguirán analizando en función de estos dos elementos que he mencionado de manera reiterada. Muchas gracias. Nos dice Carla Cervantes, el Consejo Nacional de Protección contra Incendios se encuentra a su disposición para colaborar conjuntamente para participar y compartir información en acciones preventivas para evitar incendios por incendios. Muchísimas gracias. Sí, es muy importante, como mencionaba, necesitamos sumar esfuerzos y para tener esa fortaleza, sumando las fortalezas de cada una de las dependencias. Justamente estuvimos viendo con AFOR, con Semarnat, cerca del 40% de los incendios forestales son provocados por temas agrícolas. Entonces hay una norma al respecto y ya está, yo creo que si no es que ya salió, digamos, una guía ilustrada de esta norma que sea de fácil comprensión y acceso a quienes realizan quemas agrícolas. Entonces, cualquier ayuda, cualquier colaboración es bienvenido. La única forma como avanzaremos es cuando sumemos esfuerzos y todos rememos en la misma dirección, porque cuando no existe esta coordinación y se rema en diferentes direcciones, pues no se avanza. Así que muchísimas gracias al Consejo por este ofrecimiento y nos coordinamos. Muchas gracias nuevamente. Nos dice Cristóbal Díaz, estimado, primero, felicitaciones por la calidad de la guía. Mi pregunta es que si esta guía tiene carácter vinculante con las diversas instituciones y organismos estatales y municipales, dice, lo pregunto, ya que muchas veces ocurre que estas organizaciones no tienen los recursos humanos ni las capacidades técnicas para implementar las acciones que esta guía plantea, o bien no existe la voluntad o la conciencia de la necesidad de implementarlas. ¿Y cómo podríamos superar esta situación en caso de ocurrir? Dice, apelar a los principios de la protección civil, ayuda mutua y uso escalonado de los recursos. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Evidentemente, como mencionaba, hay entidades federativas que tienen mayores capacidades, mayores recursos, y ya conozco a una entidad federativa que ya incorporó varias de esas recomendaciones y las adaptó a su programa especial para la temporada de ciclones tropicales. Entonces, digamos, no tiene un carácter vinculante. De hecho, el Sistema Nacional de Protección Civil está basado en la coordinación de acciones entre los diferentes niveles de gobierno. Como mencionaba también, en todos existe esta voluntad y por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y todas sus direcciones generales, estamos en la mejor disposición y dispuestos
a apoyar en la medida que nuestros recursos nos alcancen, apoyar tanto a las entidades federativas como a los municipios para ir avanzando. Mencionaba que tendremos el 15 de mayo una reunión con titulares y también se están programando y se han tenido ya varias charlas y conferencias con coordinadores municipales de protección civil para tratar temas específicos en cuanto a los fenómenos y la temporada de eventos, la agenda de riesgos de este año, y haremos lo propio para promover el contenido de la guía. Nuevamente, gracias, Enrique López. Las aguas negras y servidas de limpieza de personas con COVID-19, ¿qué pasa si se vierten en la red municipal o urbana y pasan después a planta de tratamiento? ¿Existe algún riesgo? ¿Se requiere algún proceso intermedio o qué se recomienda? La verdad no quisiera yo hablar de un tema que desconozco, soy honesto, pero lo que sí puedo mencionar es que hay también está esta guía que ya la vi, que salió sobre la disposición sobre qué hacer con residuos de COVID. Hay áreas específicas de la administración pública, digamos, que son especialistas en estos temas, en el tema de tratamiento, de plantas de tratamiento, hablando de agua, pues la Conagua tiene ahí un papel fundamental. Entonces, lo que sí yo tomo nota de esta pregunta y me comprometo a darles una respuesta puntual a esta duda que tienen. Muchas gracias por el compromiso, Enrique. Nos dice Claudia Herrera, incluyendo la actual responsabilidad que tenemos con el ambiente y biodiversidad, incluyendo a los animales, que a lo mejor no se comprende bien la pregunta, no sé si quieres comentar algo. Como mencionaba yo en las reflexiones finales, debemos ver la interacción y la interrelación que existe en diferentes aspectos. Evidentemente, el medio ambiente y la biodiversidad están íntimamente ligados y vinculados con la gestión del riesgo. No puede haber una política de gestión de riesgos sin que tome en consideración la parte del medio ambiente y la biodiversidad. Somos parte de un ecosistema. Dentro de este ecosistema hay interacción entre la naturaleza, los seres vivos y la dinámica de las comunidades. Entonces, forzosamente deben de considerarse estos aspectos de una manera integral. De acuerdo, muchas gracias. Nos dice Moto Sombra. El cuidado en el riesgo en temporada de lluvia por inundaciones, pues se necesitará, bueno, dice también es temporada de enfermedades respiratorias. Comprendí quién también la pregunta. Efectivamente, ¿no? Y no solo la temporada de lluvias, inclusive ahorita los incendios forestales también pueden traer complicaciones a quienes tienen ciertos padecimientos de vías respiratorias, sobre todo si estos incendios, el humo que generan y toda esta contaminación, pues puede afectar a las personas que tienen estas situaciones, digamos, de vulnerabilidad. Y evidentemente, pues en el tema de inundaciones y en general para los
emergencias y desastres, uno de los aspectos importantes en donde el sector salud participa con protección civil es el evitar, digamos, como un efecto de la emergencia o el desastre, el que hubiera algunos brotes provocados por algunos vectores o infecciones intestinales o de vías respiratorias. Entonces, bueno, ya existen protocolos definidos por parte del sector salud, de las dependencias del sector salud, que toman en consideración estos riesgos sanitarios, digamos, que se pueden derivar de la ocurrencia de alguna emergencia o desastre por algún fenómeno asociado a fenómenos naturales. Ok. Nos dicen por aquí, por la plataforma de Meet, dice áreas de oportunidad hay muchas. Creo que lo que tenemos que poner es atención en los planes de evacuación y albergues temporales, teniendo en cuenta las medidas por el COVID. Nos dice también ISP Seguridad, todos somos protección civil. Sin embargo, ¿cómo se mide el progreso en la población? ¿Hay estadísticas? ¿Cómo lo miden los gobiernos locales y el sector salud? Existen varios indicadores. Hay varios indicadores que se están utilizando, digamos, para medir avances. Entre varios otros están, por ejemplo, los indicadores de cumplimiento del marco de Sendai, en donde se tienen que reportar de manera periódica estos indicadores. Son una serie de indicadores. Senapred desarrolló los índices de gobernabilidad de políticas públicas para la gestión del riesgo, hizo un análisis a nivel nacional y a partir de esa línea base que se hizo el diagnóstico, se inició este diagnóstico y la definición de indicadores en el año 2017. Ya para el 2019 se tomó, digamos, como un referente para medir avances y se están incorporando algunos otros tipos de indicadores de gestión de riesgos que ha promovido el Banco Interamericano de Desarrollo. La idea es estos indicadores bajarlos a nivel local para tener pues la certeza de estos avances que se tienen. Dicen que lo que no se mide no se puede evaluar. Entonces, justamente para medir la efectividad de las acciones para la gestión del riesgo es que se han ido definiendo estos evaluadores y estos indicadores. Y esto se verá reflejado en algún momento. El efecto no es en corto plazo, sino es a mediano y a largo plazo, una reducción en el impacto que tienen los desastres. Los fenómenos van a seguir ocurriendo. Particularmente pues, se prevé que fenómenos hidrometeorológicos tengan un mayor impacto, una mayor intensidad, pero en la medida en que logremos esta gestión de los riesgos, el impacto debe ser menor y los efectos y la efectividad de las políticas pues, se tienen que ver reflejados en el largo plazo. De acuerdo. Igual no se va a alcanzar a exponer todas las preguntas. Una pregunta más, dice Jesús Martínez Galicia. El secretario de Educación insiste en el pronto regreso a clases. Pareciera que no vemos lo que pasa en otros países. ¿Qué opina usted? Yo creo que no debemos anticiparnos a las decisiones. Se está evaluando esto pues con todo rigor y con todo el sustento técnico y científico de la evolución de la curva epidemiológica y la decisión que se tome tendrá este sustento. De acuerdo. Se nos terminó el tiempo. Maestro, ¿qué correo o página te pueden contactar para cualquier pregunta que tengan?
ya en comentarios, ahí podría ir viendo cómo irlas resolviendo a través de los organizadores. De acuerdo. Mariano, ¿no? Sí, perdón. Y si no, pues nos resta agradecerte, maestro Enrique. Buenas la tardes. Universidad Dussens. Daniel, buenas tardes. Así que estaba poniéndome el micrófono aquí. Estaba escuchando las preguntas. Bueno, a nombre del colegio, solo me queda agradecer mucho al maestro Enrique Guevara, un gran amigo y que siempre está dispuesto a apoyar las actividades que hacemos. Y nuevamente, como siempre, para no hacer más, ocupar más del necesario, yo le cedo la palabra al maestro Octavio Ruiz y al ingeniero Gonzalo de la Peña de Universidad Dussens y de presidente de ACEPROC para que cierren esta conferencia, agradeciendo a todos los asistentes que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Mariano. Muy buenas tardes, ingeniero Enrique Guevara. Como siempre, es excelente información la que podemos compartir contigo. Un saludo a todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y a nombre del rector de la Universidad Dussens, el doctor Donald Solano, quiero agradecer esta excelente participación. Y pues sabemos que contamos con ustedes y con todo el equipo del CENAPRED para continuar con este desarrollo. Muchísimas gracias, ingeniero. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Enrique, pues como siempre, pues es un gusto escucharte. Gracias por participar. A nombre de la CEPROC, pues te damos las gracias. Y pues seguramente nos veremos pronto en algunas otras de estas intervenciones. Y gracias a todos por participar. Gonzalo. Debo comentarte que esta es la conferencia que más participantes hemos tenido. Para que te pongas contento y obviamente pues te organices otras, ¿no? Salió Enrique. Hay 39. Muchas gracias, María. Luego me pasan las participantes si la tuvieran. ¿Cuántos vienen? 120. Con todo gusto, Enrique. Muchísimas gracias. En verdad es interesante el tema que nos has compartido. Y gracias a todos los que siguieron esta conferencia. Seguimos a sus órdenes de contacto para futuras conferencias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, maestro Guevara. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo, Mariano. Gracias, Daniel. A la orden, Mariano, ya saben.